Base de datos orientada a objetos. Definición y características. ¿Por qué orientado a objetos? La orientación a objeto se define como un conjunto de principios de diseño y desarrollo basados en estructuras de computadoras conceptualmente autónomas conocidas como objetos. Cada objeto representa una entidad del mundo real con la capacidad de actuar consigo misma y de interactuar con otros objetos. La base de datos orientada a objetos están diseñadas para capturar los datos de un sistema de negocio que pueden ser considerados como un conjunto de objetos que interactúan entre sí. Conceptos básicos. Atributos. Cada atributo tiene un nombre único y un tipo de dato asociado a él. Los atributos también tienen un dominio. Identidad del objeto. La identidad del objeto está representada por el ID del objeto. Clase, conjunto de entidades y tabla. Permite no solo la descripción de la estructura de datos, sino también la descripción del comportamiento de los objetos de clase. Encapsulado y herencia. Estas dos características no son soportadas por los modelos de datos relacionales o IR. El encapsulado es la capacidad de ocultar los detalles internos del objeto, atributos y métodos. Esta capacidad deriva de que la estructura interna de un objeto no puede ser accedida directamente por otro objeto, garantizando la integridad del estado del objeto. Y la herencia es la capacidad de un objeto dentro de una jerarquía de heredar la estructura de datos y el comportamiento de las clases sobre ella. Relaciones. La principal propiedad de cualquier modelo de datos se encuentra en su representación de relaciones entre los componentes de datos y el acceso. Los modelos IR y relacionales dependen del uso del SQL para recuperar datos de la base de datos. SQL es un lenguaje de consulta orientado a los conjuntos que está basado en un modelo matemático formalmente definido. Ventajas y desventajas de las bases de datos orientadas a objetos sobre las relacionales. Ventajas. La clave que posee la base de datos orientada a objetos es poder que confieren al diseñar para especificar tanto la estructura del objeto complejos como las operaciones que se puedan aplicar a esos objetos. Está su flexibilidad y soporte para el manejo de tipos de datos complejos. La segunda ventaja de una base de datos orientada a objetos es que manipula datos complejos en forma rápida y ágilmente. La estructura de la base de datos está dada por referencias entre objetos. La utilización de encapsulamiento y herencia, ya que solo es soportada por las bases de datos orientadas a objetos. Desventajas. Al considerar la adopción de la tecnología orientada a objetos, la inmadurez del mercado de base de datos orientado a objetos constituye una posible fuente de problemas, por lo que debe analizarse con detalle la presencia en el mercado del proveedor para adoptar su producto en la línea de producción sustantiva. El segundo problema es la falta de estándares en la industria orientada a objetos. A continuación tenemos los aspectos tecnológicos. Los objetos pueden estar compuestos o consistir de cualquier tipo de información que eventualmente puede almacenarse en forma digital. Las bases de datos orientadas a objetos permiten que múltiples usuarios compartan objetos complejos y los manipulen de un ambiente seguro y estructurado. Una base de datos orientada a objetos es activa u orientada a objetos por comportamientos, si permite definir y ejecutar comportamientos de los objetos dentro de la base de datos. Incorpora conceptos por herencia y permite el manejo de tipos definidos por el usuario. A continuación se tiene una tabla comparativa de los modelos de orientado a objetos y entidad-relación. El modelo de datos orientado a objetos posee un tipo, mientras que la entidad-relación definición de entidad. En objeto, para el orientado a objetos es objeto, mientras que entidad es entidad. Posee clase y variable de instancias, mientras que en la entidad-relación es un conjunto de entidades y a la instancia se le conoce como atributo.
En la entidad de relación tenemos la clave principal, mientras que en la orientada a objetos no se maneja de esa forma, se maneja orientación de ID y también se usa el método, mientras que la entidad de relación no lo utiliza. La jerarquía de clases es otro aspecto de la base de datos orientada a objetos, mientras que en el modelo IR se maneja el diagrama IR. Todo eso lo podemos ver aquí en la tabla. Y por último, tenemos una conclusión, una pequeña conclusión. En conclusión, una base de datos orientada a objetos es mejor que la base de datos relacionales, ya que la base de datos convencionales fueron diseñadas para manejar tipos de datos alfanuméricos y por eso difícilmente puede manipularse objetos y métodos. Pero a pesar de todo, es más común ver la base de datos relacional en las pequeñas y microempresas, ya que solo las grandes empresas se atreven a emplear ese tipo de método orientado a objetos por su gran volumen de datos y precisión en estos. De esta forma se concluye el tutorial. Gracias por su atención.